unos 2 minutos más para que sigan entrando. Participantes, podemos dar inicio a nuestra primera clase. Yo voy a ir admitiendo a todos los que aparezcan. Bien, la materia de administración sanitaria, como dijimos la anterior vez, es una materia complementaria a la formación, obviamente, que ustedes en el quinto año están teniendo en las diferentes especialidades. Obviamente, una de las especialidades que se pueden optar en medicina también es la salud pública y la epidemiología. Pero el objetivo no es, digamos, el hecho de convencerlos al respecto, sino que nos demos cuenta que la mayor parte de las actividades en salud están ligadas de una u otra manera a la salud pública, ¿no? Y eso es algo que tendría que entenderse mejor en nuestro medio. Hay ciertos mitos que hay que hacer caer, ¿no?
el hecho de que mucha gente piense de que el que se dedica a la salud pública no sabe de medicina, por ejemplo. Entonces es algo que en la escuela que yo he tenido no funciona de esa manera. ¿Ya? Yo he estudiado salud pública en Europa, en Bélgica. La escuela europea es bien rigurosa respecto a que solo formaba en salud pública a médicos, no a otros profesionales. ¿Ya? Porque ellos consideraban fundamental el conocimiento de la fisiopatología, de la medicina interna, el conocimiento de las enfermedades, porque hay una razón fundamental. Si tú conoces bien las enfermedades, puedes buscar y proponer alternativas de control pertinentes, adecuadas y innovadoras en muchos casos. Pero si no conoces las enfermedades, o sea, qué es lo que puedes proponer para el control, ¿verdad? Y si no las conoces en detalle, porque cuando en salud pública buscamos intervenciones, es porque sabemos muy bien todo el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, la forma de transmisión de la enfermedad, los tiempos que transcurren desde que hay el primer contacto con el germen, los tiempos que transcurren en la etapa inicial todavía inaparente de una enfermedad hasta que ésta se hace evidente y después incluso conocer la evolución natural que puede tener una enfermedad si es que no se hace ningún tipo de intervención. Entonces, eso conlleva un conocimiento detallado de las enfermedades. Si no existe eso, pues estaríamos hablando de gente que quiere hacer propuestas sin conocer lo que es una patología. Entonces, para que ustedes tengan una primera aproximación de lo que hacemos en el campo de la salud pública, vamos a compartir esta presentación con ustedes acerca de lo que ha sido, es y va a ser la salud pública en la historia de la salud de la humanidad. Entonces, el concepto de salud es algo que ha hecho variar, digamos, todas las concepciones y tipos de respuesta que se daban, ¿no? Entonces, de acuerdo a las épocas, cuando nosotros revisamos la edad antigua, por ejemplo, y vemos todas las experiencias de los romanos, los griegos, los chinos, etcétera, nos damos cuenta que en la edad antigua había mucho más criterio de salud que después de la edad antigua. En la edad moderna, por ejemplo, en la edad media, se retrocedió mucho en el tiempo. En la edad antigua era impresionante cómo la gente se daba cuenta de que el concepto de salud y el medio ambiente estaban muy bien relacionados. Y por lo tanto, ellos se preocupaban mucho por el aprovisionamiento de agua, los grandes acueductos que se han construido durante el Imperio Romano, durante el apogeo de los griegos, por ejemplo, era fundamental el cuidado que hacían del medio ambiente. ¿Por qué? Porque ellos concebían la salud que tenía que ver mucho con el medio ambiente, por lo tanto, tenían que intervenir eso, es decir, la limpieza de las calles, el aprovisionamiento de agua, la no contaminación de la tierra, etcétera, eran para ellos prioridades. Llega después la etapa del oscurantismo en la Edad Media y es impresionante cómo, digamos, en esa edad antigua se retrocede a la concepción mágico-religiosa de la salud. Es decir, que la enfermedad es por una maldición, que los dioses se han enojado y que no hay nada que hacer y que empiezan a aparecer los médicos brujos para evitar los embrujos o las brujerías, etcétera, ¿no? Entonces, se retrocede tanto en el tiempo que después, cuando vuelve el renacimiento en la historia de la humanidad y se da el crecimiento de las artes y de las ciencias, difícilmente se retoma este concepto y recién después, nuevamente en Europa, se empiezan a trabajar elementos relacionados al agua, al medio ambiente y posteriormente, cuando empieza la edad industrial, empezamos también nosotros a ver, digamos, algunas intervenciones en las industrias, ¿no? Donde trabajaban
obreros, ¿no? Entonces, todo eso ha condicionado cambios en la concepción de salud que además definían la manera en que se intervenía en salud. Llegamos, por ejemplo, al año de 1946 y la Organización Mundial de la Salud, un organismo recientemente constituido, empieza con una definición que todos la conocemos, ¿no? La salud, que es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, esto implica que todas las necesidades fundamentales de las personas deben estar cubiertas, ¿no? Necesidades afectivas en el campo mental, necesidades sanitarias, nutricionales en el bienestar físico y en la parte social y cultural lo propio. Si existiera un equilibrio de esas tres áreas, entonces se dice que el individuo está viviendo con un estado de salud esperado. Pero esta definición es utópica, ¿no? Porque se ha estimado que solamente menos del 25% de la población mundial estaría completamente sana si vemos estas tres esferas del concepto, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, los mismos autores en salud pública empiezan a discutir más elementos y hay esta definición de concepto de salud que indica que es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, hasta ahí todo igual con el anterior concepto, y se agrega esto, fíjense, ¿no? La capacidad de funcionamiento de las personas y esto en la dimensión que permitan los factores sociales en los que viven inmersos tanto las personas como las familias y la colectividad. Es decir, ya se entiende que hay una relación fuerte con los factores sociales. Es decir, que no solamente la salud es porque yo tengo acceso a un médico o a un establecimiento de salud y listo. Y gracias a eso voy a estar saludable todo el tiempo, ¿no es así? Podemos tener acceso a establecimientos de salud, pero si las condiciones en las que estamos viviendo no son las más adecuadas, entonces no se va a alcanzar ese estado de salud que uno espera. Y de ahí, como muchos de ustedes van a ver, nacen las famosas determinantes de la salud o condicionantes de la salud. Un entendimiento nuevo de que el ser humano, en tanto esté muy bien con su contexto, con su medio ambiente, y que sus condiciones de vida se mejoren, en esa misma proporción va a incrementarse la salud en la población. Y eso está totalmente comprobado con lo que vemos en las diferencias entre el primer mundo y el que antiguamente se denominaba tercer mundo, ¿no? Es decir, entre países desarrollados, países en desarrollo y países subdesarrollados. En los países desarrollados se ha hecho mucha inversión en medio ambiente, en agua, en alcantarillado, en servicios básicos y posteriormente se ha hecho mucha inversión en educación de la misma población. Y eso ha permitido de que esos países vayan disminuyendo drásticamente sus indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil y mortalidad en general. Y se fueron, digamos, configurando perfiles epidemiológicos distintos, ¿no? Es decir, había una diferencia clara entre de qué se enfermaban las poblaciones en Europa versus de qué se enfermaban las poblaciones en Latinoamérica, por ejemplo, o en el África, por ejemplo, ¿no? Entonces, unas claras diferencias de que los unos ya no tenían problemas infecciosos importantes, en cambio en África y Latinoamérica eran la principal causa de muerte infantil y de mortalidad en la población en general. Entonces, ahí hemos visto cómo el desarrollo de una sociedad con vivienda, con educación, con servicios básicos, ¿ya? Con una vida más digna, rápidamente configuraba un perfil de salud mucho mejor que en cualquier otro país en donde esas condiciones de vida no se dan. Y es fácil entender por qué en nuestro país
no podemos hablar de un estado de salud pleno y general. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo nosotros, por ejemplo, en las zonas metropolitanas, las áreas de la periferia del área urbana, ¿no? Los barrios periféricos que se van estableciendo sin ningún tipo de garantías en cuanto a servicios básicos. Hemos visto aparecer barrios en la periferia de la zona metropolitana en donde la gente se asentaba, construía un cuarto y listo. Y después, con el pasar de los años, exigían que llegue la luz eléctrica, después se abastecían de agua con los aguateros, no había una red de instalación de agua ahí presente, después no tenían dónde botar los residuos, la utilización de los pozos ciegos, las letrinas era muy frecuente en esos ámbitos, y entonces eso configura pues también un perfil epidemiológico muy, digamos, llevado de la mano con las enfermedades infecciosas. Obviamente, con el tiempo hemos visto una modificación en estas determinantes y en el perfil epidemiológico, ¿no? Y hoy en día podríamos decir que en nuestro país, por ejemplo, tanto enfermedades infecciosas como enfermedades crónicas están presentes. Aquí tienen el modelo de multinivel de los determinantes de salud. Martha Whitehead es una de las autoras más reconocidas en este campo, y Lalonde es un exministro de Canadá, ministro de Salud, es el que también postuló y dijo, la salud no solamente depende del servicio de atención de salud. Fíjense, acá está colocado como un tercer nivel, o sea, un tercer determinante, como el acceso a servicios de salud, pero no lo es todo, ¿ya? Entonces, más importante que eso, decía Lalonde, hay factores biológicos y genéticos que pueden condicionar un estado de salud determinado y que no están bajo nuestro control. Nosotros nacemos como estamos acá. La genética nuestra se establece por la unión del gameto masculino y femenino, como ustedes han estudiado muy bien en primer año en embriología, ¿verdad? Entonces, esos elementos influyen, claro que sí, y son elementos poco posibles de intervenir. Pero después, fíjense, están identificados los factores individuales y las preferencias en estilos de vida. Y eso ya es una decisión personal. El qué te gusta hacer, cómo te gusta vivir, qué te gusta comer, qué te gusta consumir, es una decisión de estilo de vida. Que sí puede ser influenciable, sí, porque si nosotros desde el pre-kinder, en la educación primaria y secundaria, inculcáramos valores de convivencia, valores de limpieza, de salud, de cuidado o de autocuidado, obviamente distinto sería, digamos, el comportamiento de la sociedad una vez que se alcance la edad adulta. ¿Ya? El hecho de hacer entender que hay comida que hace daño y hay comida saludable, por ejemplo, sin ir a los extremos del vegetarianismo y el que come comida chatarra todo el tiempo, pero son elementos que se pueden, ¿sí? Modificar con educación, con programas de comunicación social, con la ayuda de los medios de comunicación social principalmente. Más allá de esas decisiones personales, fíjense, está la influencia comunitaria y el soporte social. No sé cómo ustedes se llevarán hoy en día, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en tercer año era nuestro año de la libertad total, porque habíamos soportado y pasado ya el primer año y el segundo año, en donde principalmente nuestra responsabilidad era estudiar. Y si no estudiabas, no aprobabas. Y cuando estuvimos ya en tercer año, pues ya se convertía en ciertos hábitos del soporte social, de la influencia de tu medio, ¿no? Por ejemplo, dar un examen y después ir a festejar, te haya ido bien o te haya ido mal. Si no lo hacías con tus amigos, tenías que aislarte y tenías que ser el bicho raro del curso, ¿no? Entonces, ese soporte social influye mucho.
O sea, ustedes hacen lo que su círculo social también hace. Y si su círculo social es un círculo vicioso, qué pena, ¿no? O sea, ustedes van a acabar siendo viciosos también. Entonces, eso también se puede influenciar con intervenciones. El acceso a servicios de salud lo conocemos muy bien y después les voy a decir qué se hace en los servicios de salud para el cuidado de la salud. Pero después vienen, fíjense, las condiciones de vida y de trabajo. Eso es lo que ya no depende del sector salud, porque son elementos que dependen de gobierno, de instancias superiores. ¿Quién debe generar fuentes de trabajo? El gobierno. ¿Quién debe generar buenas condiciones de vida? El gobierno. ¿Quién debe generar planes de empleo, de vivienda y todo lo que se necesita para vivir? El gobierno. ¿Quién debe velar por la educación? El gobierno. O sea, todos esos elementos hacen a una responsabilidad que escapa de nuestras manos, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener el mejor hospital montado, nosotros podríamos tener la mejor atención de salud, y aún así el estado de salud de nuestra población podría seguir siendo insuficiente o deficiente. ¿Por qué? Porque quien da las condiciones de vida y de trabajo, quien influye sobre el soporte social, hábitos, costumbres y estilos de vida, no es el sector salud. El sector salud puede desvivirse dando mensajes, digamos, eh, de buena conducta, de buen comportamiento, de buen cuidado, pero eso no es para nada suficiente. Se ha calculado que apenas un 25% de lo que representa el estado de salud de una población dependería de los servicios de salud, es decir, del acceso a la atención de salud. El 50% depende de los factores socioeconómicos, ¿no? Entonces, y el otro 25% está entre estos factores biológicos, genéticos y de estilos de vida. Entonces, fíjense, apenas tenemos la cuarta parte de la responsabilidad en el estado de salud de una población. En otras palabras, por más esfuerzo que hagamos en el sector salud, nos organicemos, trabajemos con atención de calidad, con buen equipamiento, con buenos recursos humanos, etcétera, si no se influyen en estos otros determinantes, la situación de salud no se modifica en gran manera. ¿Ya? Entonces, solo cuando mejoremos las condiciones de vida y de trabajo se podrá vivir así. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba formándome en salud pública, yo llegué a Europa como médico, como profesional, como ganador de una beca de estudios. Y el salario que a mí me daba el gobierno de Bélgica, les digo, alcanzaba 35.000 francos belgas en esos años, que me permitía vivir dignamente, o sea, tener donde dormir, tener un garzonier para, como para cualquier otro estudiante, me permitía que pueda comer bien, pues me alcanzaba para comprarme mis alimentos, vestimenta, etcétera, e inclusive me alcanzaba un poco para poder tener algo de recreación, paseos, fines de semana, poder viajar a algún otro país u otra ciudad del mismo país, etcétera. Yo recibí eso. Tenía un amigo en Bélgica, boliviano, ya viviendo allá, con un puesto de medio tiempo de albañil. Él trabajaba en construcciones. ¿Saben cuánto le pagaban por el medio tiempo? 52.000 francos belgas. Y yo, médico, profesional en formación, ganaba 35. Entonces, fíjense esas diferencias. O sea, en los países europeos, el puesto de trabajo que ustedes quieran más, como decimos en nuestro medio, más niche, te da para vivir. Y te da para vivir dignamente. Y dignamente significa que tienes para tu vivienda, tienes para tu alimentación y tienes para tu recreación. Por eso es que en Europa la gente toma vacaciones, pero por
costumbre, por hábito, es decir, ellos todo el año pasan trabajando como descosidos, como chinos, como decimos acá, y sus dos meses de vacación, nadie se vacación, trabaja, vive de trabajo. En los países desarrollados, cualquier trabajo te da la oportunidad de subsistir dignamente, no de hacerte millonario, no de acumular riqueza, pero te da la oportunidad de vivir dignamente. En cambio, en los países en desarrollo, y eso no va a cambiar mientras los gobiernos, mientras los partidos políticos y dirigentes no cambien. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos modificar. Entonces, fíjense, el objetivo de alcanzar salud no corresponde solo a la medicina, sino también a los políticos, a la sociedad y al mismo individuo, porque el que toma sus estilos de vida es uno, ¿verdad? ¿Quién les está obligando a ustedes a fumar, a tomar bebidas alcohólicas, a comer chicharrón todos los domingos? ¿Quién les obliga? Es una decisión individual y además parte de la influencia del grupo social. Porque el que no hace eso puede ser, digamos, segregado del grupo social. En los países en vías de desarrollo, la salud empezará a conseguirse cuando se satisfagan las necesidades de alimentación, cuando desaparezcan las enfermedades infecciosas, cuando haya vivienda, trabajo y, en definitiva, cuando se solucionen los problemas económicos de la gente. En tanto no se alcance eso, no se va a poder, digamos, hablar de un crecimiento de la salud. En los países desarrollados, la salud se consigue previniendo, por ejemplo, efectos secundarios que la riqueza produce, ¿no? En países de primer mundo, la obesidad, la, eh, el sedentarismo, la ausencia de ejercicio físico, los accidentes de tráfico, el tabaquismo, la depresión y la contaminación son sus problemas de salud pública cotidianos. En nuestro medio no. Uno de los autores en salud pública que recordamos mucho es Aterris. Él habló mucho del continuo salud-enfermedad. Es decir, para Aterris no es hoy estoy sano, mañana no. A las 12 de la noche me voy a enfermar y a las 6 de la tarde me voy a sanar. No existe eso. Nosotros, nuestro estado de salud y enfermedad es fluctuante y es un continuo. Por eso él decía, el sentirse bien puede ir desde sentirse muy bien de salud, pero también ir disminuyendo cuando empieza a aparecer una enfermedad. Y fíjense, el sentir enfermo también empieza con muy pocos síntomas hasta llegar a sentirse postrado en una cama, ¿no? Sin poderse levantar. Y cuando entra el concepto de capacidad de funcionamiento, fíjense cómo cuando hay buena salud, nuestra capacidad es alta, podemos ser muy productivos, trabajar muy bien, pero cuando esa capacidad va disminuyendo, se va afectando y principalmente por la aparición de enfermedades, fíjense, al mismo tiempo, entonces nuestra capacidad de funcionamiento se va deteriorando. Y cuando ya estamos enfermos, no somos capaces de producir. Por lo tanto, ahí está el concepto de capacidad de funcionamiento y cómo esto se da en un continuo y no es separado, es decir, hoy estoy 100% enfermo, mañana estaré 100% sano. Ninguno de nosotros podríamos decir eso. Un ejemplo muy cotidiano también, ¿verdad? Uh, ustedes, por ejemplo, pueden decir, no, yo estoy sano, hoy me siento bien. Ah, pero tienes un poco de caspa en tu cabello. Sí, pero ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es la caspa? ¿No? No es un proceso inflamatorio y descamativo del tejido de la epidermis del cabello. No tiene que ver con algún germen, entonces no estás tan sano como decías. O si tú eres todavía, estás en tu segunda adolescencia y te están brotando los granitos en la cara, que son procesos inflamatorios localizados
con producción de pus y todo ello, y con gérmenes asociados, pero tú puedes decir, no, yo estoy sano, pero ¿y tu acné? Ah, no, pero el acné no es pues una enfermedad. Ah, claro, el acné no te botará en cama, pero ya está mostrando de que tu organismo está afectado por procesos infecciosos e inflamatorios, así sean estos localizados. Por eso es que en la OMS se concebía la salud en polos, el polo positivo y el polo negativo, ¿no? La salud en positivo hasta llegar a un estado óptimo de la salud y la pérdida de la salud hasta llegar a la muerte. Y una zona media que no es posible distinguir en qué momento estás realmente sano y en qué momento estás perdiendo la salud o estás en un cuadro ya patológico, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Enfermedad en salud pública se concibe como un proceso biológico y psicológico cuya consecuencia es un mal estado de salud que impide que el individuo goce del bienestar esperado, ¿no? Entonces es un proceso biológico y psicológico, es decir, hay la influencia de gérmenes que pueden provocar alteraciones en el organismo y también existe lo que es la somatización de cosas, ¿no? O sea, que también te hacen sentir enfermo y que hoy en día en salud mental lo entendemos mucho mejor estos conceptos. Esta enfermedad es la causa de un problema de salud y se traduce en una ruptura del equilibrio en el individuo. ¿Qué es un problema de salud? No qué es la enfermedad, sino qué es un problema de salud. Ya se entendería como un estado no satisfactorio, pero de una comunidad, de una colectividad. Y engloba todas las dificultades que existen para mejorar esa insatisfacción. Entonces, un problema de salud, por ejemplo, es la falta de agua segura. Bueno, ahí ustedes dirán, pero eso no afecta a unas personas, no nos va a provocar un aumento en las camas de hospitalización. Ah, no, pero te condiciona, ¿sí? Una insatisfacción que tarde o temprano se va a manifestar en una enfermedad, porque si no hay agua para el consumo ni para la higiene, entonces en algún momento te vas a infectar. En algún momento un germen va a aprovechar esa falta de agua y va a provocar una infección, ¿no? Pero, ¿qué había que solucionar? La deficiencia del acceso al agua segura. ¿Y eso lo va a hacer el médico, el personal de salud? No. Fíjense que esas ya son intervenciones que le corresponden a otros sectores hacerlo, la alcaldía, la gobernación o el gobierno central. Es un problema de salud, toma en cuenta los sufrimientos individuales y las consecuencias sociales para la comunidad. Ahora, nosotros obviamente definimos en el problema de salud pública en términos de magnitud, frecuencia, gravedad de las enfermedades y que se manifiestan en morbilidad, en mortalidad principalmente. ¿Por qué nos preocupamos de la salud pública y pensamos, muchos creen, ¿no?, que nos olvidamos de la atención en establecimientos? Les voy a demostrar por qué. Cuando alguien en la comunidad presenta un sufrimiento, o sea, pierdes el equilibrio de bienestar, fíjense que hay dos caminos, ¿ya? Que esa persona reconozca su sufrimiento o que no lo reconozca. O sea, tiene que ser un convencimiento personal, el decidir si yo reconozco que estoy sufriendo de algún problema o no. ¿De qué depende ese tipo de reconocer o no reconocer un sufrimiento en el cuerpo, un sufrimiento en la familia? Uno de los aspectos objetivos de los signos y síntomas de una enfermedad. Si la enfermedad no te da mucha sintomatología, tú dices, no me pasa nada. Pero si te ves al espejo y estás todo amarillo, histérico y no sé, y te asustas y dices, yo no era así ayer, entonces recién reconoces tu enfermedad, ¿verdad? Entonces, la objetividad y la manifestación de la enfermedad influyen.
Hay enfermedades que no nos afectan, digamos, nuestro desempeño, pero están presentes esas enfermedades. Pero no las reconocemos y si no las reconocemos, no vamos a buscar ayuda. Ahora hay también variables socioculturales que pueden hacer eso. Es decir, culturalmente hay ciertas enfermedades que la gente no las considera enfermedades. En la época en que yo estudiaba, por ejemplo, cuando estaba a su edad de ustedes, los problemas nutricionales eran tremendos y en el hospital pediátrico, en el actual hospital pediátrico, las salas estaban llenas de marasmo y kwashiorkor, llenas de niños desnutridos con desnutrición crónica. Pero muchas mamás el marasmo sí lo consideraban, digamos, un problema. Pues ya, mijito, puros huesitos está, puro arrugadito está, etc., ¿no? Y lo traían. En cambio, al kwashiorkor no lo traían. ¿Por qué? Porque hasta las mamás, culturalmente, no concebían desnutrición cuando su hijo está gordito, hinchado para nosotros, edematizado, pero para su mamá está gordito. ¿Cómo va a estar desnutrido si está gordito? Y encima simpático se está volviendo, hasta choquito, nos decían, ¿por qué? Por la decoloración del cabello, el famoso signo de la bandera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no lo consideraban enfermedad y el pobre niño llegaba al hospital ya pues en un estado lamentable en donde la recuperación nutricional ya era mucho más trabajosa. Esperemos que la gente haya reconocido su sufrimiento. ¿De qué depende que tome una actitud pasiva o activa? Porque puedo reconocer que estoy enfermo, pero me puedo aguantar pues mi enfermedad, ¿verdad? Entonces el personal de salud somos capos en eso. A nosotros nadie nos lleva al médico a no ser que se nos esté cayendo alguna parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y recién nos asustamos. Entonces muchos de nosotros tomamos una actitud pasiva. Otros van a tomar una actitud activa, dependiendo de qué, fíjense, otra vez, de la gravedad de una enfermedad. Claro, si la enfermedad realmente te está tumbando, a recién para decir, no, hay que ir al médico. Pero si la enfermedad se hace llevadera, tú vas a decir, no necesito, ya voy a recuperar en un rato. Entonces, las variables sociales, culturales, influyen otra vez en esa actitud. Las variables económicas. Estoy enfermo, pero no tengo plata, no tengo que aguantarme. O el acceso a servicios de salud. Estoy enfermo, pero ¿dónde voy a ir? Si aquí donde vivo no hay ni centro de salud ni hospital. Y el hospital está lejos y además cobran. Entonces, esas, fíjense, hacen que los que toman una actitud activa sea otra vez un porcentaje de esa población. Estos no han hecho nada, ni se han acercado. Ahora, a pesar de tomar una actitud activa, fíjense, otro pequeño porcentaje viene al establecimiento de salud, a su centro de salud o a su hospital. Otros prefieren la medicina tradicional y otros el autotratamiento. O sea, tampoco los vamos a ver. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a la actividad asistencial, ¿qué es lo que estamos viendo en los hospitales? Esto. Este porcentaje de acá arriba. Nada más. El resto de la gente, el resto de los enfermos, de los pacientes, etcétera, no llegan. No llegan a nuestro servicio. Esa es una realidad. Es decir, trabajamos en el servicio asistencial con el paciente que viene. Nada más. Y aquí nos damos cuenta de que hay muchos pacientes que no vienen. Pónganle ustedes 25% de la población que reconozca su sufrimiento, que tome una actitud activa y que además venga a su hospital o a su centro de salud, ¿no? Versus los otros que no reconocen, que toman una actitud activa y que no llegan a nuestros establecimientos. Entonces, fíjense cómo los que hacen medicina asistencial trabajan en una cuarta parte de la población. Los que hacemos salud pública trabajamos en el 100% de la población, porque las intervenciones que vamos a indicar se van a aplicar a las colectividades, a la sociedad en su conjunto. Muy bien. Ya en los años 20, fíjense, Winslow
otro autor de salud pública, definió muy claramente también, recuperando toda la historia de la salud pública, ¿no? Decía, la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, de prolongar la vida, de fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados con la comunidad, fíjense, con la sociedad. Y él decía que las actividades fundamentales en salud pública era ocuparse del saneamiento del medio ambiente, o sea, medio ambiente, el control de las enfermedades transmisibles o infecciosas, la educación de los individuos en higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, y el desarrollo de mecanismos sociales que aseguren a todas las personas un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, gozando de su derecho a la salud y aumentando su tiempo de vida. Entonces, fíjense cómo en salud pública se concibe que parte de nuestra actividad es la organización de servicios médicos, pero además nuestra preocupación por el medio ambiente, las enfermedades infecciosas, la higiene personal a través de la educación y de mecanismos que mejoren el nivel de vida. Entonces, estas concepciones ya son mucho más interesantes. Y lo más chistoso es que no provienen de la modernidad. Esta 1, esta 3 y esta 4 eran lo que en la Edad Antigua se hacía en el gran imperio romano, durante la existencia de los griegos, del imperio griego, y ellos trabajaban fundamentalmente en medio ambiente e higiene personal. Entonces, fíjense, no es para que ustedes digan, en la antigüedad pues, eran cochinos, no se bañaban ni nada. No, señores, en la antigüedad eran mucho más limpios que nosotros. Y estos conceptos de los años 20 recuperan más bien todas esas experiencias de la edad antigua en la historia de la salud en la humanidad. Milton Tesis, ya lo hemos visto Tesis hace ratito, decía en 1992, fíjense, la nueva salud pública. Empezó a hablarse de una nueva salud pública en donde decía, tenemos que ocuparnos de la prevención de las enfermedades no infecciosas. Fíjense, en los años 90 ya empezamos a darnos cuenta de que no solamente teníamos enfermedades infecciosas, sino empezaban a aparecer enfermedades no infecciosas. Entonces, ambas enfermedades debían ser parte del campo de acción de la salud pública. Antes de estas concepciones, la mayor parte de los programas de salud iban orientados a los problemas de enfermedades infecciosas. En Bolivia, el programa de salud renal, cuando se ha creado, en los años 2000, 2005, me parece 2006. El programa de enfermedades no transmisibles, cuando se ha creado, el 2012. Entonces, fíjense, recién, en cambio, programa de tuberculosis, de malaria, de leishmaniasis, de lepra, de todas las enfermedades existían desde los años 60, 70, 80, ¿sí? Entonces siempre se daba más importancia a las enfermedades infecciosas porque éramos un país pobre, ¿no? Ahora hay una polaridad epidemiológica, ahora tenemos a la par de las infecciones las no transmisibles como la hipertensión, la diabetes y los cánceres, ¿no? Una tercera área era la promoción de la salud y una cuarta, fíjense, la mejora de la atención médica. Por eso es que una vez más les digo, o sea, la salud pública está muy ligada a la atención médica. El cómo funciona un hospital no solo depende de cómo atienden al paciente, que obviamente esperamos que sea en las mejores condiciones, depende de cómo se administra ese hospital, de si les dan las condiciones adecuadas de trabajo o no, de si cuentan con medicamentos e insumos ahí, de si tienen buen soporte institucional para manejar bien a los pacientes. Entonces, fíjense, no depende de que yo sea un
un cirujano capísimo cardiovascular o neurocirujano. Si no tengo las condiciones de trabajo, no voy a hacer nada por mis pacientes. Entonces, ahí tiene que entrar también la salud pública como elemento que se ocupa de la organización y la atención de calidad, ¿no? Entonces, eso es importante recordar. Entonces, ciencia y arte es en organizar y dirigir esfuerzos colectivos para proteger la salud de la población, promover la salud de la población y también restaurar la salud de la población. O sea, tanto lo asistencial, lo promocional, lo preventivo, son campos de acción de la salud pública. Entonces, una de estas actividades, no necesariamente la más importante, es la ejercida por la medicina preventiva, ¿no? Y la medicina asistencial que sirve para la restauración de la salud. Entonces, la salud pública es responsabilidad de los gobiernos. A ellos les corresponde la organización de estas actividades comunitarias para contribuir con la salud de la población. Y la salud pública es una disciplina que obtiene conocimientos de muchas ciencias, ¿no? Es multidisciplinaria, es eminentemente social y el objetivo es la salud de la población. Fíjense cómo han ido progresando los conceptos de epidemiología, ¿no? Desde la era de las estadísticas sanitarias en el siglo XIX, en donde se entendía todo lo que era el medio ambiente y su influencia en la salud, ¿ya? Entonces se agrupaba en enfermedad y mortalidad nada más, y el enfoque preventivo era el saneamiento ambiental, ¿no? Drenajes, aguas residuales, agua segura, etc. El siglo XIX-XX se caracteriza por las enfermedades infecciosas, aparece la teoría del germen, Pasteur, Koch, el bacilo de Koch, todos ellos empiezan a demostrar que hay bacterias que provocan enfermedades. Ahí era el aislamiento del germen en laboratorio, el cultivo o la transmisión experimental de estas enfermedades, y se empiezan a producir las vacunas y los antibióticos. En el siglo XX, las enfermedades crónicas, la caja negra, el, el, el ejemplo de caja negra es que hay una exposición relacionada a eventos, pero no se sabe cuál es el factor patógeno. Hay una razón de riesgo a nivel individual y en poblaciones, y nos enfocamos en controlar factores de riesgo, por ejemplo, controlar el sobrepeso, ¿no? Controlar, por ejemplo, la salud genética en las parejas para evitar problemas de malformaciones en los productos, etc. Entonces, estos elementos condicionan eso. Y viene actualmente el modelo ecoepidemiológico. Y se relaciona con el ejemplo de la caja china. Ustedes deben conocer y han debido comer eh, comida preparada en caja china, ¿no? Esa caja de madera y latón, que encima se pone el carbón, y ese carbón, digamos, transmite el calor hacia adentro, y hacia adentro de la caja china tú puedes poner distintos niveles para colocar carne, verduras, etcétera, y tiene esos distintos tipos de cocción, ¿verdad? Por eso se hace ese ejemplo, ¿no? Porque tal como la caja china, hay factores a múltiples niveles. Hay factores a nivel celular, biológico, genético, hay factores a nivel individual, estilos de vida, hábitos, y hay factores a nivel poblacional que condicionan la aparición de ciertas enfermedades, y ahí están los determinantes, ¿no? Tanto sociales y todo ello, y los diferentes niveles de organización biomédico, clínico y epidemiológico. Y acá el enfoque ya es una aplicación de la información y técnicas a distintos niveles de intervención. Lo propio ocurre con los modelos o paradigmas en salud pública, ¿no? El modelo biomédico, que lo seguimos conservando hasta en la formación de ustedes como médicos, están muy basados en el biomédico, el epidemiológico clásico, porque ustedes también
reciben herramientas de epidemiología. Hay el modelo higienista preventivo, que se ocupa todo de la salud del medio ambiente, de la salud del huésped, etcétera. Y actualmente el modelo sociomédico con los determinantes de salud, es decir, reconocer que salud no es el único responsable de ello y que por lo tanto hay cosas que hacer con las determinantes, ¿no? En cambio, el modelo biomédico va a seguir existiendo, muchos de ustedes van a permanecer toda su vida profesional con ese enfoque, es decir, yo estoy acá para resolver enfermedades. Algunos de ustedes van a estar la actividad epidemiológica clásica, otros van a dedicarse más a la parte preventiva y otros van a tener que entrar en todo lo que es control de determinantes de salud. Fíjense los años, ¿no? En biomédico desde el siglo XIX y XX, el epidemiológico clásico desde los años 60, junto con el higienista y preventivo, con Lebel y Clark, que han hecho la historia natural de la enfermedad, y en los años 90 empieza el modelo sociomédico con Frenk, Julio Frenk, Berlin, Lewis, ¿no? Entonces, ellos son los que nos han enseñado mucho. Ahora, de esta escuela epidemiológica clásica e higienista preventivo, Lebel y Clark nos han enseñado la historia natural de la enfermedad. Es decir, hemos aprendido de que para que haya una enfermedad, primero tiene que haber una exposición a un factor, un germen, por ejemplo, ¿no? Y el individuo debe estar susceptible, es decir, debe tener las condiciones esperadas para que se enferme. Luego va a entrar a una etapa subclínica de la enfermedad, en donde va a haber un periodo de latencia, un periodo de incubación, con cambios ya patológicos en el organismo, ¿verdad? Después, en esta misma parte subclínica puede ser ya infeccioso el paciente, puede contagiar a otros, y recién aparece un periodo sintomático con enfermedad clínica ya evidente, con los signos y síntomas en donde se hace ya un diagnóstico usual porque ya estamos viendo manifestaciones de la enfermedad y que después estas deben pasar a una recuperación o a una incapacidad, a una respuesta inmunitaria o a un estado de portador o a la muerte si es una enfermedad mortal. Y Lebel y Clark nos han enseñado esto, ¿no? O sea, el equilibrio de la triada epidemiológica que decíamos, el agente, el huésped y el medio ambiente están en equilibrio. Cuando estos no se molestan, hay salud, ¿sí? Cuando estos están bien conservados, el medio ambiente lo cuidamos, mantenemos a raya los gérmenes y en el individuo, en el huésped también hacemos nuestro trabajo, no va a haber enfermedades, ¿ya? Por eso se habla de que esto está en una etapa prepatogénica, en donde lo que nos corresponde hacer es fomentar la salud y proteger al individuo, ¿no? Eso es lo que hace la prevención primaria. Cuando ya aparece la enfermedad, y en un principio está el periodo de latencia, los cambios tisulares, y no se ve todavía en la clínica, fíjense, o sea, aquí no hay todavía evidencias de la enfermedad, ahí sería bueno tener un diagnóstico precoz para hacer el tratamiento lo más inmediato posible, ¿no? Apenas llegamos al horizonte clínico y ya podemos diagnosticar, ya podemos pedir laboratorios, etcétera, y limitar el daño. O sea, esto es la prevención secundaria. Los daños los limitamos y si no pudimos hacerlo, pues si quedó alguna secuela, puede ser que nuestro paciente haya muerto, puede ser que se haya quedado en estado crónico y que necesite una rehabilitación o prevención terciaria. Y eso también lo han estudiado ustedes en segundo año, los niveles de prevención. Y ahí están muchas de las actividades de salud pública. Por ejemplo, gente de salud pública se puede dedicar a protección de la salud, a control sanitario de medio ambiente, ¿no? Control del agua, del suelo, del aire, de los alimentos, y actualmente se ha incorporado lo que es salud ocupacional y lo que es evitar los accidentes de tráfico. Entonces, eso es proteger la salud. Es decir, un salubrista puede dedicar toda su vida a esto. Hay gente que se ha dedicado exclusivamente a medio ambiente y punto.
Hay otros que se han dedicado a promoción de la salud, que significa el generar cambios de comportamiento en la gente, adopción de estilos de vida saludables con intervenciones educativas, ¿ya? A través de medios de comunicación de masas, a través de la acción en las escuelas y en los servicios de atención primaria. O sea, hay mucha gente que vive toda su vida productiva y profesional haciendo promoción de la salud, ¿ya? Prevención, hay muchos que trabajamos específicamente en todo lo que es inmunizaciones, detección precoz de enfermedades, profilaxis de las enfermedades y trabajamos en ese sentido. Cuando ya aparece la enfermedad, fíjense, hay otro campo de acción, que es en los servicios de asistencia sanitaria, en atención primaria, centros de salud o en atención hospitalaria, ¿ya? Entonces, eso es importante que nos acordemos, ¿no? Entonces, prevención primaria, promoción de la salud, ahí estamos con los individuos, con las campañas educativas, protección de la salud, medio ambiente, higiene de los alimentos y hemos dicho también salud ocupacional, profilaxis o vacunas. En la prevención secundaria, cuando ya aparece la enfermedad, debemos preocuparnos por el diagnóstico precoz, el cribado, el screening y tratar de detectar precozmente las enfermedades para instaurar un tratamiento que evite una complicación o una secuela en el paciente, ¿no? Y disminuir, por lo tanto, la mortalidad asociada a estas enfermedades a través de un tratamiento específico. Y la prevención terciaria es una vez que ya la enfermedad provocó alguna lesión crónica, entonces aquí ya se trata uno de hacer la rehabilitación del individuo y eso puede hacerse tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Una rama, hemos dicho hace rato, que puede también relacionar de salud es la medicina preventiva, ¿no? Esto es parte de la medicina que se encarga de la prevención de enfermedades en base a acciones de comunicación, educación médica, ¿ya? Es difícil separarlo de la actividad asistencial porque cada vez que nosotros curamos, cuando tenemos una concepción integral, si yo he curado a un paciente, ahora le enseño también a prevenir la enfermedad, a cómo no volver a caer con esa enfermedad o a cómo cuidarse para no tener otra vez el mismo problema, ¿no? Entonces, cada vez que hago asistencia, también hago prevención. Entonces, por eso es difícil separarla de la medicina curativa. Entonces, el campo de actuación es mucho más restringido que el de la salud pública y esto se hace en el nivel asistencial, ¿no? Entonces, ahí también hay que entender de que hay actividades organizadas con la comunidad, por ejemplo, la educación. Luego está todo lo que es la parte de política económica, producción agrícola y ganadera, seguridad alimentaria, bienes y servicios, empleo, salarios, vivienda, urbanismo, obras públicas y las acciones de justicia social, ¿no? Lo que son los pagos de impuestos, la seguridad social y servicios de bienestar recreativos y de ocio. De esa manera hemos visto cómo la salud pública ha ido evolucionando desde un tiempo netamente preventivo y curativo, la medicina social, el Departamento de Medicina Social de la Facultad, cuando tiene su auge, en los años 80. Ahí era la actividad netamente preventiva y curativa y la intención de ir a buscar a la comunidad, a las familias, a los domicilios, etc. A eso se ha retornado con el modelo SAPSI actual. La acción preventiva y la atención sanitaria en APS, es decir, atención primaria de salud. Esto lo vamos a conceptualizar muy bien con ustedes en la siguiente clase. Y fíjense, la acción social y política para las determinantes de la salud están englobadas en toda la iniciativa de promoción de la salud, que es otra de la evolución que se ha tenido. Entonces, la nueva salud pública está más articulada al desarrollo social y económico, a la equidad, a la democracia, a la justicia social, se dirige más a la población que a las personas,
más a las causas sociales y económicas que a las biomédicas y a los determinantes de salud. ¿Ya? Entonces, a la influencia de los determinantes, a las acciones intersectoriales con otros sectores y al actuar en principios y valores éticos también, no solo la racionalidad científica y económica. Por eso hoy en día, fíjense, para actuar contra las determinantes necesitamos equidad en el acceso a la atención de salud, inclusión, que ningún grupo poblacional se quede sin atención, que tengan acceso a los servicios, que tengan información en salud, pero a la parte, fíjense, a la vez necesitamos medidas o políticas de protección, de ingreso económico, de cuidado de factores biológicos, de políticas públicas y de un desarrollo económico y social. Hemos dicho que solo así se va a poder, digamos, el modificar el estado de salud de la población. Y por lo tanto, se tienen que promover acciones sectoriales en el sector salud, acciones intersectoriales con educación, con producción, con empresa, etcétera, abogacía en salud, políticas sociales y económicas en beneficio de la población y la intervención en las determinantes de la salud. Y hoy en día nos estamos abocando más a las denominadas funciones esenciales de la salud pública. Y fíjense que esto se ha gestado a través de la OMS, OPS y organismos de salud pública de Norteamérica en relación a prioridades que todos los gobiernos a través de los ministerios de salud deberían garantizar. ¿Y cuáles son estos? 11 funciones, fíjense, ¿no? Una, seguimiento y evaluación de la situación de salud. La otra, la vigilancia epidemiológica y control de epidemias, riesgos de daños. La promoción de la salud, fíjense, la volvemos a encontrar acá. La participación comunitaria en salud. El desarrollo de la capacidad de planificación y gestión en salud pública. El fortalecimiento de la regulación y fiscalización en salud pública, las rectorías que se denominan en salud, el promover el acceso equitativo a los servicios de salud, el desarrollar el recurso humano y capacitarlo en salud pública, algo que estamos haciendo con ustedes en esta materia, la garantía de calidad en los servicios de salud, la investigación en salud pública, y el manejo de emergencias y desastres. Se dice hoy en día que estas 11 tareas son fundamentales en el campo de la salud pública a cargo de los gobiernos y a cargo de los ministerios de salud. ¿Ya? Entonces, todo lo que hacemos hoy en día está en función a estas 11 funciones esenciales de la salud pública. Y el último grito de la moda, que se los muestro simplemente para que lo conozcan, es hoy ya se trabaja en el concepto denominado One Health o una sola salud. ¿Y qué implica esto? Que hay un solo paraguas que tiene que ver con la salud ambiental, con la ecología, con la medicina veterinaria, con la salud pública, con la medicina humana, con todo lo molecular y microbiológico y con la economía de la salud. Entonces, todo eso está bajo el mismo paraguas. La salud individual, la salud de la población y la salud del medio ambiente o el ecosistema. ¿Esto qué implica? Que hoy en día todo lo que es salud animal y salud humana se tiene que integrar. Hay muchas, y el ejemplo del coronavirus no nos va a dejar mentir, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría de dónde se ha originado el coronavirus? Han escuchado los murciélagos y que dentro de los murciélagos se han desarrollado los virus, etc. Entonces, se tiene que pensar en acciones integrales, es decir, salud animal es fundamental porque ahí se originan virus, ahí se originan mutaciones genéticas de los virus que en algunos casos se van a convertir, como ha sucedido con el coronavirus y antes con la gripe aviar, por ejemplo, en enfermedades epidémicas
que van a afectar duramente al ser humano. Por lo tanto, ya no estamos en una época en que digamos los veterinarios que se ocupen de animales y nosotros de la salud humana. Hay los mismos animales domésticos de ustedes, que son casi 100 en este curso, en este caso asistiendo. ¿Quién no tiene una mascota? El que no tiene una mascota debe ser un renegado social, ¿verdad? O sea, todos tienen un perro, un gato, un loro, qué sé yo, como mascota. Y convivimos con ellos. ¿Y eso qué significa? Que en algún momento vamos a transmitirnos enfermedades de humanos a animales y de animales a humanos. Entonces, si no entendemos que es una sola salud, es decir, no es el reino animal y el reino humano por su cuenta, sino que hay cosas que debemos trabajar mucho. Entonces, fíjense, hay muchas temáticas que tenemos que ver en el sector animal, ¿ya? Salud, alimento saludable, resistencia a los antimicrobianos también tienen los animales, infecciones bacterianas, virales, parasitarias, entonces los biotratamientos, ¿no? Entonces todo lo que es en salud humana, fíjense, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el medio ambiente, la exposición del humano a los animales, la relación humano-animal, ¿sí? Entonces, todos estos elementos hacen que tengamos que tener una intervención intersectorial, como ven ustedes acá, entre la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de Comercio, el Códex Alimentarios, los institutos interamericanos de cooperación de la agricultura, la Organización Internacional de Sanidad Agropecuaria, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, hoy en día debemos tener sistemas de información en ambos campos, fortalecer la coordinación con el sector de la salud animal, la transparencia, la armonización, la confianza y la credibilidad entre ambos sectores. Eso es lo que nos espera en una sola salud, que es lo último que se está manejando actualmente en el campo de la salud pública, ¿no? Ahí tienen lo que hemos mencionado al final. Y como corolario de esto, fíjense ustedes, está el hecho de que la cooperación de Suecia, que coopera con la Universidad Mayor de San Simón, nos ha formado doctores, PhDs, etcétera. Ha mejorado mucho la investigación en San Simón gracias a esos recursos de la cooperación sueca. En esta nueva etapa de cooperación, vamos a tener 10 años más de cooperación. ¿Qué es lo que está financiando? Investigaciones intersectoriales. O sea, va a privilegiar a los proyectos que junten, por ejemplo, medicina con agronomía, medicina con tecnología, medicina con economía, etcétera. Eso se está proponiendo ahora, es decir, dentro de este enfoque de One Health. Y nosotros hemos logrado aprobar una maestría científica con esta temática, que quiere decir que los maestrantes que vayamos a formar en la Facultad de Medicina, con el apoyo del gobierno del Reino Sueco, van a tener que hacer trabajos intersectoriales. Es decir, promover esta unión, esta integración entre lo que es salud humana y salud animal. Entonces, ojo con eso, porque eso es el último grito de la moda, y con eso pues yo concluyo, si ustedes quieren, la presentación. Si tienen alguna consulta, he tratado de darles todo un pantallazo de lo que es la salud pública en la actualidad, las intervenciones o campos de intervención, y pues siempre es bueno que ustedes vean con buenos ojos, ¿ya? Ojo, porque muchas veces no me escuchan a su edad, pero muchos de los excompañeros de ustedes que me han escuchado no se han arrepentido de las cosas que han hecho. Y si no, véanlo al doctor Yersin Mamani, ¿no? Cuyo sueño era ser médico cirujano seguramente, o cirujano cardiovascular, o qué sé yo,
pero ha acabado siendo uno de los mejores salubristas, digamos, en nuestro departamento. Si no, vean a- al doctor Arce, a Carlos Arce, epidemiólogo en Nueva York, exalumno nuestro, igual ha pasado con nosotros administración sanitaria y se ha dedicado exclusivamente a la epidemiología y ahora está muy bien puesto en la Universidad de Nueva York y como jefe de epidemiología y como responsable de un programa doctoral allá también. Y muchos de sus compañeros que se han ido a España, ¿ya? Pueden preguntar, han terminado haciendo medicina familiar. Y no se arrepienten de haberlo hecho, porque la medicina familiar en Europa es muy apreciada, muy valorada, tienen trabajo seguro y tienen un buen salario también. Entonces, no descuiden, es decir, ahorita nos sobran ginecólogos, nos sobran pediatras, nos sobran cirujanos generales, entonces habrá que buscar siempre algún campo de acción que pueda ser muy interesante a futuro. Cáncer, por ejemplo, es uno de los campos que va a crecer y en Bolivia va a estar muy necesitado de médicos oncólogos, de radioterapeutas, de quimioterapeutas, de gente que intervenga en el cáncer como tal. Enfermedades no transmisibles, lo propio. Y no me gustaría, pero vamos a tener un repunte muy grande de enfermedades, de trastornos mentales. Así que la psicología médica y la psiquiatría también van a requerir de muchos profesionales a futuro, ¿no? Entonces hay que indagar esos campos, no se metan como caballos cocheros solamente a la ginecología, pediatría, cirugía o medicina interna, ¿no? En medicina interna, por ejemplo, vean el campo de la nefrología, que necesitamos muchos profesionales al respecto, especialistas en diabetes, especialistas en colagenopatías, etcétera. Hoy en día tienen la chance ustedes de elegir muchos de esos campos de intervención. Y si alguno se anima por la salud pública o la epidemiología, también va a tener un trabajo asegurado, ¿no? Todos daban por muerta a la epidemiología y ahora todos quieren ser epidemiólogos con lo del coronavirus, ¿no? Entonces, siempre van a suceder en la historia de la humanidad estas enfermedades y siempre van a haber estos riesgos. Así que a decidir, a empezar a pensar en serio en su futuro y pues no descuiden ninguna de las áreas, no discriminen las cosas así. ¿Ya? En esta época actual ya no es como en los años 90, ¿no? En los años 90 uno decía, yo quiero ser traumatólogo, se iba a México y entraba a traumatología y listo. Incluso hasta lo invitaban a quedarse. En los años 2000 ya cambió la cosa. Yo tenía muchos exalumnos que iban con la idea de ser oncólogos o, digamos, neurocirujanos, y cuando retornaban, decían, ¿qué has hecho? Psiquiatría. ¿Y por qué? Es que era lo único que había. Entonces, o me volvía o me quedaba. Entonces, ya la época de escoger lo que a uno le gusta o lo que quiere hacer realmente, también ya no es como tan fácil como antes. Así que hoy en día tienen que tener una visión más amplia. Muy bien, si no hay ninguna consulta, la clase, esta presentación está en el aula virtual. Recomendarles, por favor, que digan a sus compañeros que se suscriban al aula virtual, porque esa aula virtual es para toda la rotación, para todos los grupos, tanto míos como del doctor José Pedro Rivera. ¿Ok? Entonces, dejamos de grabar la clase, después me van a explicar cómo les mando, porque hay cosas que todavía yo no manejo de estos sistemas. Recording stopped.